Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Llamaron al ciego, diciéndole: «Ánimo, levántate, que te llama». Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver». Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha curado». Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Lo primero que llama la atención es que Bartimeo, el ciego de Jericó, estaba sentado al borde del camino y en cuanto escuchó que era Jesús el que iba pasando, en ese momento comienza a gritar, empieza a suplicar sin cesar. Tan molesto eran sus gritos que muchos lo regañaban para que se callara, pero él gritaba aún más fuerte. Y esta es una imagen de la súplica del alma que desea encontrarse con el Señor. San Agustín tiene una frase muy famosa sobre este pasaje y sobre esta actitud, cuando nos explica qué es lo que pensó o lo que sintió Bartimeo. Y lo expresa con esta frase que se dijo a sí mismo Bartimeo: «Temo que Cristo pase y no vuelva». Tengo miedo de que Jesús pase y no vuelva más. Es decir, esta es mi oportunidad. Y por eso gritaba tan fuerte, porque se sentía en el momento más especial, una oportunidad que no se podía desperdiciar. Y si nosotros tuviéramos esta misma actitud cada vez que podemos estar cerca del Señor, cada vez que podemos acercarnos a su palabra, a su Eucaristía, cada vez que podemos acercarnos a Dios, por ejemplo, cuando tenemos oportunidad de un retiro espiritual, cuando tenemos oportunidad de ayudar a alguien, debemos pensar: ¿qué pasaría si Jesús se va de aquí y no vuelve? Tal vez Jesús pase hoy y no vuelva más. Esta es mi oportunidad. Y lo invocaba con fe. Llamaba a Jesús Hijo de David, que es un título que se da al Mesías esperado. Es decir, el Hijo de David, el descendiente de David, el prometido que iba a venir a reinar. Y si bien esto no significa propiamente el Hijo de Dios como nosotros hoy lo entendemos dentro de nuestra concepción cristiana, sin embargo era una confesión de fe real en su poder y en su identidad. Y en cierto sentido podemos decir que este ciego veía más que el resto de la gente que estaba allí, que ni siquiera se enteraban de quién tenían delante. En cambio, este hombre, aun siendo ciego, veía con mayor profundidad y sigue gritando: «Hijo de David, ten compasión de mí». Y entonces Jesús escuchó su súplica, no se hizo sordo, no lo ignoró, sino que mandó llamarlo. Y entonces, cuando le dicen al ciego, los mismos que lo regañaban antes: «Ánimo, levántate, que te está llamando». Entonces, así como antes lo callaban, ahora lo mandan ir delante del Señor. Y dice aquí que soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Soltar el manto era su casa. Un mendigo tiene por casa pues la manta en la que se envuelve, en la que duerme. Y por tanto es todo su haber, es toda su seguridad. La soltó, porque ahora su seguridad es Cristo. Después nos dice que dio un salto. ¿Cómo puede dar un salto un ciego si no es
realmente un salto de fe. Es decir, él no ve lo que tiene delante, pero sabe que va hacia Cristo. Por tanto, está decidido a acercarse al Señor. Dice aquí, se acercó a Jesús. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Y esto es importante. No da por supuesto, sino que Jesús quiere escuchar nuestros deseos. ¿Cuántas veces nosotros dejamos de expresar con claridad lo que hay dentro de nuestro corazón, lo que deseamos, lo que necesitamos? Es verdad que Dios sabe lo que necesitamos, pero también es importante que nosotros lo expresemos y Él nos lo pregunta, ¿qué quieres? Y Él dijo lo que quizá era evidente, pero que era importante que Él lo expresara. Maestro, que pueda ver. Y entonces Jesús es allí donde lo sana y dice, al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Al inicio Él estaba sentado junto al camino y ahora termina que sigue a Jesús por el camino. Es decir, encontró realmente la vista del alma, no solo del cuerpo. Encontró al Señor. Pidámosle al Señor que también nos quite nuestra ceguera y que vayamos tras Él decididos, dejando nuestras seguridades humanas, nuestra zona de confort, yendo detrás de Él con claridad, sabiendo quién es Él, suplicando con fe. Que el Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.